Bueno, creo que es fundamental entender que la sociedad no funciona sin normas jurídicas, sin espacios de deliberación sobre qué quiere la sociedad para construir normas, sin espacios de aplicación del derecho. Pero también, como la parte ejecutiva o la parte judicial, pero también hay una parte fundamental que es la forma de transmitir el conocimiento jurídico. Lo que sucedió en Querétaro hace 190 años fue una apuesta porque hubiera generaciones que no tuvieran que ir a la Ciudad de México, que no tuvieran que trasladarse a Guadalajara y que pudieran construir desde el espacio local respuestas a las problemáticas locales. Realmente es interesante este devenir de primero hombres y después hombres y mujeres que han ido consolidando generación por generación el derecho en Querétaro. Y creo que es lo que tenemos que festejarlo. Se trata de la primera cátedra, se trata del primer acercamiento de difusión desde el Estado del entendimiento de las normas jurídicas. Por supuesto, en aquella época se privilegiaba el derecho civil, un poco el derecho criminal, así se llamaba, el derecho canónico, por supuesto, pero lo punto central es que se fue evolucionando y creando a lo que hoy, después de tantos años, es la Universidad Autónoma de Querétaro y particularmente la Facultad de Derecho. Por supuesto, hay otros espacios en el Estado y así tenía que ser que enseñan la profesión jurídica, pero bueno, siempre la Facultad de Derecho tendrá un espacio privilegiado en la mente y en el corazón de las y los queretanos. Bueno, es un motivo de orgullo. Dicen, desde las culturas clásicas, el honor, el sentimiento de apego, es uno de los mecanismos más importantes para consolidar a una sociedad. Es un timbre de orgullo y eso es precisamente lo que da el honor. Es un orgullo formar parte de la comunidad de la Universidad Autónoma de Querétaro y particularmente de la Facultad de Derecho. Insisto que los griegos y los romanos no se equivocaron. El honor es un gran sentimiento porque permite señalar y crear sentimientos de identidad y de pertenencia. Uno, cuando ha pasado por las aulas de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Derecho, no puede negar su pasado, no puede ocultar el sentimiento que embarga saberse parte de una comunidad que tanto ha hecho por la sociedad queretana y de muchas partes de México y del mundo. Creo que hay que recordar esto con esta tradición y siempre estar absolutamente orgullosos de nuestro pasado, conocer nuestro presente y así proyectar el futuro que queremos para la Facultad de Derecho. Desafortunadamente me ha tocado algunos años dar clases en la facultad y después emigrar a otras latitudes. Sin embargo, el sentimiento de amor, de pertenencia, la identidad con mis compañeros y compañeras de generación, el recuerdo de los profesores que tuve a lo largo de la carrera. Recuerdo con mucho cariño, por supuesto, a Juan Francisco Durán, a Arsenio Durán, mis profesores penalistas. Recuerdo también con mucho cariño a Andrés Garrido del Toral como profesor de Constitucional, con mucho cariño a Alejandro Obregón, que fue mi profesor de Filosofía del Derecho, y realmente a Humberto Palacios Alcocer, que me dio garantías constitucionales, como en ese momento se denominaba a lo que hoy entendemos en una visión mucho más avanzada como derechos fundamentales o derechos humanos. Y en general recuerdo a mis compañeros, recuerdo a Luis Octavio Vado, que llegó a ser consejero del Instituto Electoral, recuerdo siempre muy aguerrido Benjamín Castro en defensa de los temas del medio ambiente, recuerdo pues, a Luis Gabriel Osejo y sus temas relacionados con la libertad de expresión y más bien como medios de comunicación. Recuerdo también el triste fallecimiento de 3 de mis compañeros, de Héctor Otero, de Gustavo Herrera, de Cecilia Pichardo, que fallecieron a lo largo de nuestros años de estudio y dos de ellos en nuestra fiesta de graduación. Y recuerdo muchos momentos a lo largo de muchos de los 5 años que pasé en la facultad, aprendiendo, estudiando, riéndome y sobre todo interiorizando la importancia que es
para un país como México, con nuestras desigualdades sociales, tener una facultad de Derecho que plantea que la justicia social es un tema central de la vida pública y una universidad que educa en la verdad y en el honor. Creo que nunca he dejado de reconocer que la Facultad de Derecho de la UAC me dio el conocimiento de la ciencia jurídica y me ha permitido avanzar con los recuerdos y con la solidez del que se siente formar parte de una comunidad que te arropa tanto para poder salir adelante en otros lados. Siempre me había gustado, honestamente, ciertas figuras jurídicas, ciertas figuras históricas que habían tenido que ver con el conocimiento del derecho o la aplicación del derecho. Por supuesto, Benito Juárez, ¿no?, rector en la Universidad de Oaxaca, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente de la República. Por supuesto, Nelson Mandela, este personaje líder del Congreso Nacional Africano, también abogado que pasó 27 años en prisión peleando contra las reglas del apartheid de la minoría blanca en Sudáfrica. Por supuesto, la presencia o la idea de Mohandas Karmachand Gandhi. Gandhi también me ha parecido un hombre que transformó su tiempo y que en medio de 2 guerras mundiales que le tocó vivir, vio un camino vía a la paz para mejorar tanto las relaciones sociales, las desigualdades sociales en su país, como por supuesto lograr la independencia. Desde esos perfiles históricos a mí me entusiasmaba el conocimiento del derecho y al ser originario de San Juan del Río, una forma muy fácil de hacerlo era ingresando a la Facultad de Derecho en el Cerro de las Campanas. En ese momento todavía no había campus en San Juan del Río o en otros lugares como es hoy en día, y pues hice el curso propedéutico, lo pasamos. Varios de mis compañeros de la preparatoria, Doris Magaña, Karina Herrera, Sadot González, llegamos a la Denise Reza, llegamos a la misma del salón de la preparatoria, nos trasladamos al salón del propedéutico a la carrera. Y me tocó una etapa difícil del país, del 91 al 96, en medio de una crisis económica muy fuerte, 94, 95, 96, y me tocó también entender las nuevas realidades que se iban gestando en esos años. Creo que fueron años maravillosos, años también donde vivimos peligro. 94, 95, 96 fueron muy complicados, pero esos años marcaron lo que fue la transición democrática y en ese momento supe a qué me tenía que dedicar. Me gustaba estudiar. Yo creo que evidentemente tanto Daniel Orozco en penal como Luis Octavio Vado eran mejores estudiantes que yo, pero me interesaba mucho. Claro, tenía una compañera también que era muy avesada al estudio, pero creo que lo que más me gustaba en esa época era el conocimiento de la política, de la realidad política, pues la interacción y determinadas materias, derecho penal, derecho constitucional, filosofía, administrativo, y había materias que me llamaban particularmente la atención y que me ponía a estudiar, y creo que eso me sirvió de base para lo que vendría más adelante. En esa parte, la verdad es que mi grupo de compañeros terminábamos estudiando en las casas hasta altas horas de la madrugada, inclusive en alguna ocasión terminamos de estudiar para irnos directamente al examen. No es lo más pedagógicamente recomendable, pero bueno, así se dio. Y bueno, también creo que era un grupo divertido. Jugábamos fútbol, había fiestas, hacíamos entregas de premios, había como mucha interacción. Por supuesto, todos grillísimos, y entonces los pleitos que tuvo el salón tenían que ver porque todos querían ser presidentes de la sociedad de alumnos. Al final creo que solamente Maricruz Santamaría llegó a ser presidenta de nuestro salón de la sociedad de alumnos en tercero de la carrera.
creo que Luis Gabriel Cejo sería vicepresidente, yo sería vicepresidente también, pero en realidad, hasta donde recuerdo, la única presidenta fue Maricruz Santamaría. Todos muy políticos, pero también tenía que ver con el sentimiento de la época. En la época se planteaba que, bueno, era la facultad de donde había egresado Mariano Palacios, o Enrique Burgos, o Fernando Ortiz Arana, que eran referentes políticos del momento. Pero Luis Octavio Vado y yo encontramos una vía en otro lado y un camino en otro lado. En ese momento, un joven investigador egresado con 10 de promedio de la UAC llegó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de nombre Jaime Cárdenas Gracia, y Jaime Cárdenas lo que hace es enseñarnos, por lo menos a Luis Octavio Vado y a mí, un camino distinto, el camino de la investigación. Para el cuarto año de la carrera tengo la fortuna, la disyuntiva entre irme de candidato a buscar la presidencia de la Sociedad de Alumnos o aceptar una invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas precisamente para poder pasar un verano de la investigación. Reclutaban personas de los estados, de las universidades públicas, y se los llevaban a la UNAM. Estuve 2 meses maravillosos, estudiando tiempo completo. Ahí redacté mi tesis, antes de iniciar el 5º año de la carrera, redacté mi tesis en el instituto, entregué ciertos trabajos que les gustaron a las personas que me habían invitado, y recibí la invitación para, terminando la carrera, integrarme al Instituto de Investigaciones Jurídicas. La verdad fue una decisión complicada, pero en ese momento me quedó muy claro, con un comentario que me hizo Héctor Fix Fierro, que la decisión debía de tomarla con seriedad. Y se lo pregunté, ¿qué tengo que hacer? ¿Irme a pelear por la Sociedad de Alumnos o irme a estudiar al instituto? Y me dijo, yo no rechazaría una invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas. La suerte estaba echada, dejé la política, que era, digamos, mi interés prioritario en la época, y me concentré en el derecho. Y bueno, creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. ¿Qué es para mí importante? Sí, yo creo que las personas, los seres humanos, por un lado, nos conformamos de 3 variables. El primero, los genes, evidentemente, y evidentemente la presencia de mi madre y de mi padre ha sido fundamental en mi formación. Mi madre, como antropóloga, fue quien me puso por primera vez un libro, yo muy joven, de Simone de Beauvoir, y a partir de ahí pude entender el feminismo desde muy temprana edad. Es decir, de alguna forma, lo decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, y Monsiváis decía, no se nace feminista. El feminismo es una construcción cultural, y yo me volví feminista por la influencia de mi madre. En el caso de mi padre, pues el pensamiento, no solamente en términos de crítica política, sino también de conocimiento histórico, fue fundamental para mí, y a mi hermana Gabriela y a mí particularmente nos exigía que tuviéramos grandes resultados en temas académicos. Le encantaba la historia y nos hizo que nos encantara la historia, le encantaba estar en ruinas arqueológicas y nos hizo que nos encantara a todos estar en ruinas arqueológicas, y bueno, eso forma parte, pues, de la integridad de la persona. Aparte de los genes, hay experiencias infantiles que a uno lo marcan, para bien o para mal, el estudio, la primaria, la secundaria, la preparatoria, etcétera. Y el tercero son los factores desencadenantes, y eso es a lo que quería llegar con tu pregunta. ¿Cuáles fueron mis factores desencadenantes? Bueno, por supuesto, el haber estado en el instituto, el haber tenido clases aquí en Querétaro con Andrés Garrido, me hizo interesarme, apasionarme en el ámbito del derecho constitucional. Me gustó mucho alguna vez con García Michaus, que nos puso un libro de Ortega y Gasset a leer, y es un libro, El tema de nuestro tiempo, que no se me ha olvidado desde entonces, toda la narrativa que está atrás del texto. Y bueno, también, por supuesto, me tocó
vía Jaime Cárdenas, conocer a Ferrajoli, conocer a Zagrebelsky como autores de teoría jurídica contemporánea, y bueno, eso trasladarlo después. Entiendo que yo fui de los primeros maestros que tocó esos autores en el posgrado de la Facultad de Derecho aquí en Querétaro. Fueron factores desencadenantes. El haber entrado al mundo electoral fue un factor desencadenante. El pleito con Lozoya fue un factor desencadenante, ¿no? Mi boda fue un factor desencadenante, el encuentro con Marcelo Ebrard fue un factor desencadenante, o ahora con Julio Menchaca, con Américo Villarreal, son factores desencadenantes. Son estos momentos trascendentes en la vida de una persona. No, a ver, la docencia es algo que siempre me ha apasionado. Desde recién egresado de la carrera en el Centro Universitario México, en la Ciudad de México, estudiando maestría, ya daba clases de licenciatura. Y después, cuando ya obtuve el grado de maestro en la UNAM, y estaba estudiando el doctorado, empecé a dar clases aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Estuve 8 años dando clase, del 98 al año 2006, la verdad una época fantástica, pesada porque salía los viernes en la tarde de mi trabajo, ya sea que estuviera en el IFE o con Jaime Cárdenas, que por cierto ahí fue donde conocí a mi hoy esposa Carla Humphrey, en esos años, en 97, con la Contaduría Mayor de Hacienda o en el Consejo de la Judicatura Federal. Siempre los viernes en la tarde nos veníamos con Maite Maldonado, que era mi esposa en ese momento, con mis hijas, y nos veníamos a Querétaro, y yo me concentraba a veces de las 4 a las 10 o a veces de 7 a 10 en una clase, y al otro día desde las 9 de la mañana dando 6 horas seguidas de clase. En ocasiones llegaba a tener 9 horas de clase en un sábado. La verdad, un poco antipedagógico, sí, por supuesto, pero la academia y la posibilidad de dar cátedra es una de las grandes satisfacciones. Cuando uno da una buena clase, lo sabe, se siente el interés de las alumnas, de los alumnos, y entonces uno sabe que está cumpliendo con un papel importante para la sociedad. La ventaja de la academia es que además es creativa. Como en el derecho solo puede ser el Poder Judicial igual de creativo que lo que puede ser la academia. Pero bueno, también lo importante es que las cosas pasen, por eso siempre he dado clase. Cuando después, y a tono de broma le decía a mi hermana que cuando llegó a ser ella secretaria académica me dejó de invitar y ya no volví a dar clase. No sé si que pensaba que era nepotismo, pero ya nunca me volvieron a invitar. Y ya cuando me volvieron a invitar más adelante, pues ya era muy complicado para mí estar viniendo a Querétaro los fines de semana. Pero todavía llegué a darle clases a una generación del doctorado. Todavía recuerdo con mucho cariño que hay personas que se me acercan y me dicen: doctor, usted me dio clase en tal argumentación jurídica o sistematización del derecho. Y yo creo que todo eso es motivos de satisfacción personal. Realmente una satisfacción personal inmediata que no se puede encontrar a veces en otros espacios. Sí se puede, no importa la rudeza del camino, no importa las inclemencias de la vida, sí se puede. Todo lo que quieran hacer lo pueden lograr. Muchas ocasiones de la vida hay gente que me decía: bueno, tú buscas y vas a ser algún día presidente municipal o regidor de San Juan del Río. Yo les decía: bueno, por supuesto que sería un orgullo para mí, pero no es pero no, o sea, porque yo quiero ver otras cosas. Cuando estaba en la facultad, pues uno se tenía que levantar, cuando estábamos en San Juan del Río, pues a las 5 de la mañana para poder llegar bien a la clase de 7, nos veníamos en camión desde San Juan del Río hasta la facultad, nos dejaban muy cerca de la facultad, y después, por supuesto, saliendo a las 10 de la mañana, tomar el camión
para ir para regresar a San Juan a trabajar y después del tercer año regresar a las clases en la tarde, y por supuesto que era agotador. Pero también ese era el sistema de la universidad, era un sistema en donde tenías que trabajar y estudiar al mismo tiempo para comprender la parte teórica o entender la parte teórica o conocerla por lo menos, y después comprender el funcionamiento real del Ministerio Público, de los órganos de procuración y impartición de justicia. Entonces sí se puede. Había personas que llegaban de trabajos, digamos de velador, y llegaban a estudiar. Tuve un compañero chava invidente, y bueno, llegaba y grababa y participaba. Entonces el tema es, sí se puede. Pienso también en jurídicas. En jurídicas me tocaba llegar de la Central del Norte en metro hasta el Metro Universidad, y de ahí moverme en camión, llegar al instituto, ir con maletas llenas de libros para transportarlos el fin de semana, etcétera, moverme en metro, en la ciudad durante todos los primeros años, y claro, cambiar de vivir en una condición con la familia, con mis padres, mis hermanos, a vivir en unas condiciones de estar solo, estar con mis primos, viviendo y ganándose la vida como todas las personas lo hacemos. Entonces creo que esa parte fue una parte importante. El cambio hasta de forma de vida, el tipo de casa cambiaba, el tipo de lugar cambiaba, el tipo de movilidad cambiaba, y lo importante es que sí se puede. Teníamos que comer a veces, incluso en alguna ocasión en el IFE pues nos llevaban comida los secretarios, y el tema es que sí se puede. Si uno tiene ganas, se puede. Mis desayunos en ocasiones eran un café y un negrito y una pastilla de vitaminas pero el punto era las ganas de hacer las cosas durante estar estudiando, por ejemplo, la maestría. Entonces sí se puede, sí se puede. Y efectivamente cada paso ha sido difícil, siempre ha habido polémicas, a veces hay escándalos. En la sala regional Toluca me tocó con Morelia, me tocó siempre, interesante es que todos mis cargos, la izquierda siempre ha estado presente por alguna razón. Si llegué a ser magistrado de la sala regional Toluca a los 35 años, por apoyo de Jaime Cárdenas y de Ricardo Monreal, y también con una negociación que tuvieron ellos con el PRI. Llegué a ser fiscal de FEPADE, impulsado por la izquierda, por ese momento el PT, el PRD, pero cuando el PRI y el PAN me dieron, digamos, su aval. Llegué a ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, impulsado por el presidente López Obrador, evidentemente por la izquierda, y ahora como fiscal general de Hidalgo, es a propuesta y a petición a invitación de Julio Menchaca. Entonces, el tema es, sí se puede, hay escollos, hay problemas. Me ha tocado pelearme con secretarios de Estado, con el fiscal general actual, con el gobernador de Tamaulipas actual, con Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, me peleé con... Pero hay que ser firmes y serle leal a sus convicciones. Yo creo que ese es el mejor mensaje que se le puede dar a un joven. Hay que ser leal a sus convicciones, hay que actuar como uno piensa y, bueno, decididamente tener el valor de hacer lo que uno cree que es correcto. Por otro lado, las satisfacciones son muchas. Los cargos, el poder conocer el país a profundidad, el poder escribir y que los libros tengan alguna penetración, la bendición de tener hijas, ¿no? Y bueno, por supuesto la bendición del amor, ¿no? Estoy profundamente enamorado de mi esposa y eso le deseo que todas las parejas tengan el nivel de amor que tenemos mi esposa y yo en este momento. Y creo que eso es lo que vale. Desafortunadamente perdí a mi madre hace algunos años, pero tengo la fortuna que mi padre vive y tengo la fortuna de tener hermanos y hermanas, un hermano y unas hermanas extraordinarias, tener un entorno de primos absolutamente indisoluble, y bueno, creo que esas son satisfacciones también de la vida. Esa parte también es bella. He podido recorrer todo el continente prácticamente y
creo que todos los lugares te dejan una enseñanza, pero siempre, siempre tenemos que volver a donde se encuentran nuestras raíces. Y cada vez que tengo un problema o un enfrentamiento fuerte, como el que tuve hace unos meses, pienso en eso. Tengo que volver a mis raíces, y mis raíces son la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, San Juan del Río, por supuesto, y mi núcleo directo.